precisamente de esto de moralizar a México, de apostarle a las familias, de revisar a fondo la desintegración familiar, los problemas de raíz que generan la violencia. Saludo al sociólogo y amigo de esta familia sin censura, Julián Atilano, a quien le mando un abrazo desde acá, desde las afueras del Estadio Corregidora en Querétaro. Mi querido Julián, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Vicente, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, consternado por lo sucedido. Aplaudo mucho la forma en que estás cubriendo esta noticia, esta tragedia, y pues también le envío un gran saludo a la familia de Sin Censura. Y debo de empezar diciendo, porque lo siento, muchos dicen, ay, es que te paga el gobierno. No, no me paga el gobierno. No soy chayotero, ni abuso de la publicidad oficial, ni nada que se le parezca. Pero decir que lo que ocurrió aquí en el Estadio Corregidora es el reflejo de un país, de lo que ocurre en un país, a ver, no. Es el reflejo de lo que se le ha permitido a las barras bravas y es el reflejo de un consumo sin control de alcohol. ¿Por qué? Pues precisamente, déjame mostrar nuevamente esta cartulina que dejó un aficionado a las afueras del estadio. No al dominio del dinero. Y le dicen, Adolfo Ríos, esta es tu misión. Los que hacen esto no son aficionados al fútbol, ya que este promueve los valores, no polaricemos nuestra vida. Autoridades y directivos cumplan su trabajo, cuidar la vida y el deporte. A eso me refiero, Julián. A eso me refiero. Perdón, usted que me ha agachado y he salido de cámara para mostrarle esta cartulina, pero eso, no podemos permitir la normalización de actos violentos como los ocurridos aquí el sábado, pero tampoco podemos permitir que gane la narrativa de que esto es el reflejo de nuestra sociedad, porque no. Hay familias que vienen a ver el fútbol que obviamente no se identifican con lo que ocurrió aquí. No sé si me he explicado bien, no sé si mi mensaje es correcto. ¿Tú qué piensas, Julián, de todo esto que hemos visto en estos últimos 2 días, 3 días? Efectivamente, mira, señalas puntos importantes. Voy a señalar cómo yo lo veo. Yo veo una matriz de 4 principales como elementos que están ahí. 2 recupero y comparto con la que acabas de decir, y tiene que ver con la violencia de las barras, de los hinchas, de los que están ahí, y definitivamente el otro aspecto sería ese excesivo consumo de alcohol. Hay países en Latinoamérica, Vicente, Chile, por ejemplo, es uno de ellos donde la afición puede llegar incluso a ser más fuerte que en México, muy cercana a la que se vive en Argentina, por ejemplo, que son hinchas de mucha tradición, barrios de hinchas en donde no puede entrar gente del equipo contrario porque básicamente lo linchan, lo matan, y entonces está prohibido el consumo de alcohol. México es alguno de los países donde está permitido. Entonces mezclas hinchas con violencia y esto se sale de control, y esto está muy lejano de la convivencia, del disfrute, del evento que vive, que disfruta la familia mexicana, que vamos a ver un partido de fútbol, que sí nos tomamos nuestra cervecita, que sí gritamos, que sí nos apasionamos, pero no vamos armados, no vamos con la intención de agredir al opositor. Eso es muy diferente y eso definitivamente no es la realidad de lo que pasa en México. Y en esta matriz, Vicente, donde tenemos hinchas, donde tenemos la violencia de los hinchas, donde tenemos el alcohol y esta mezcla, también tenemos otros 2 aspectos. Uno de ellos tiene que ver con la seguridad dentro del estadio. Hay imágenes donde se ve que alguien ahí, no sé si es uno de seguridad o alguien que está ahí metido, abre la puerta. Hay otra imagen donde se ve un policía dentro del estadio que está hablando y no hace absolutamente nada. Es decir, si hay responsabilidades dentro de la propia seguridad del estadio y también la seguridad pública. Es decir, pongamos también el ojo en la forma tan mala que se hizo un operativo de estas características. El propio presidente el día de hoy en la mañanera señaló, y quienes vivimos en la Ciudad de México o cerca de algún estadio sabemos cómo opera. Desde horas antes llega toda la policía, cubre, es decir, se hace una cuestión preventiva para posibles agresiones. Es decir,
Entonces vemos ahí el tema de seguridad y el gobierno. Y el otro, y es fundamental en todo esto, Vicente, es el negocio que hay en el fútbol. Y es un negocio que está vinculado con empresas privadas y corporativos y por otro lado con los hinchas. Los hinchas se han convertido en un grupo prácticamente que amaga, que chantajea a los dueños, que les dice, ¿sabes qué? Si no me das dinero, si no me das el camión, si no me das los tickets, pues te cierro, ya no te apoyo, ya no estoy ahí, y viceversa. Los mismos dueños de los equipos, que también son dueños de los medios de comunicación, pues les conviene que tengan toda esta hincha. Es decir, hay todo un esquema, puede incluso ser perverso en toda esta situación, y ese es el ángulo que podríamos estar viendo. Pero reitero y coincido contigo, Vicente, nada más lejano que decir, esta es la realidad de México, como han tratado de forma mezquina de sacar raja política los opositores. ¿Y cómo ves las acciones anunciadas por las autoridades del fútbol, que no se van a permitir a las barras visitantes la entrada a los estadios, como si, no sé, me parece de risa, me parecen comunicados y acciones muy timoratas, muy tibias, que no van a solucionar esta situación, y será cuestión de cuándo vuelva a ocurrir, desde mi perspectiva, mi querido Julián Atilano. Así es, mira, en este caso, dos cosas. Una, coincido con el presidente en donde no debemos de caer todo el tiempo en acciones punitivas, es decir, en que la consecuencia de esto sea, vamos a meter a todo el mundo a la cárcel y después vemos. O sea, sí hay que separar, pero tampoco hay que ser blandengues, tampoco hay que ser timoratos, como bien dices. Esto no es competencia del presidente de la República. De entrada, separemos. Una cosa es el pronunciamiento del presidente respecto a la violencia y cómo desde el gobierno se está tratando de darle una salida de empleo, de trabajo a los jóvenes, y por otro lado, la responsabilidad local que tiene que ver con la violencia que hay en un estadio y con la forma en que se ha llevado. Ahí también coincido contigo, Vicente, pues se debería de ahí apretar la tuerca y ver la forma en que esto se detenga. Esto sí se puede corregir, esto sí se puede hacer de forma a lo mejor más fuerte. Hay que pegarle a lo mejor donde le duele a los que están promoviendo la violencia, cerrar el estadio, hay quienes dicen cancelar toda la jornada, impedir que entren este tipo de personas. Es decir, hay muchas acciones que se pueden hacer. Y sobre todo, al menos yo eso he visto en redes y en la plática con pues la gente, la familia, sí se está esperando que haya pues responsabilidad. No es posible lo que acabamos de ver. En los partidos hay mucha pasión, en algunos momentos el hincha contrario puede ser tu adversario, pero de eso a quererlo matar, me parece que ya ha rebasado elementos básicos de la propia humanidad. Hay otros temas que quisiera abordar contigo, Julián, porque son, por decirlo de alguna manera, controversiales, polémicos. ¿Cómo ves al presidente Andrés Manuel López Obrador nuevamente respaldando al fiscal general de la República? Pareciera que hay algo irregular con estas filtraciones, pareciera que el fiscal apuesta a meter la mano incluso en las decisiones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente dice que eso lo resuelva el Poder Judicial, pero respalda, dice que sigue confiando en el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. ¿Cómo ves esta situación? Pues sí, mira, de entrada igual, distingamos, ¿no? Por un lado, pues es un delito lo de las filtraciones, es repetir el esquema del viejo régimen en donde estás espiando a tus adversarios, en donde estás filtrando este tipo de llamadas, pero al mismo tiempo no podemos obviar lo que apareció en estas filtraciones, y es pues el uso, lo diré así, el uso faccioso de la propia fiscalía, del fiscal, para resolver un problema familiar, es decir, para resolver un problema personal. A mí me encantaría ver al fiscal presionando de una forma fuerte, frontal, para que se resolvieran ciertos problemas que están sobre la mesa, no para los problemas ahí familiares que parece que pues no queda muy claro de qué se trata. Por otro lado, también
veo que pues definitivamente la oposición quiere que el fiscal renuncie, más allá del cuestionable trabajo que ha hecho, que podemos nosotros aplaudirle unos casos, criticar otros, ¿no? De forma objetiva. Hay quienes no les importa absolutamente nada y quieren la cabeza del fiscal, porque tumbar al fiscal abonaría y nutre esta narrativa de ya ven, este gobierno no sirve para nada, son un fracaso, etcétera. La renuncia del fiscal sería una bandera de triunfo para la oposición. Entonces, es un terreno pantanoso porque definitivamente a la oposición no le interesa nada, no le interesa reconocer lo que se ha hecho bien, quieren que renuncie, quieren la cabeza del fiscal. Y por otro lado, del lado sensato de esta historia, pues el fiscal ha hecho buen trabajo en algunas cosas, pero también ha dejado mucho que decir en todo este aspecto y en particular esta situación me parece que pues se está viendo un uso faccioso. Habrá que ver cómo se desarrolla esta situación y sobre todo cuál es el balance del Poder Judicial de la Suprema Corte. Porque una cosa es que el fiscal diga, ahí tenemos 4 amigos, 3, y otra cosa es que la Suprema Corte en este caso resuelva en un sentido a lo mejor hasta distinto, y entonces pues a lo mejor era puro rollo del fiscal, no sé, vamos a ver, porque hablar a partir de una filtración pues yo creo que tiene sus bemoles, sus matices. Y después, mi querido Julián, para cerrar, si me permites, esta declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador no deja ir el tema de Carlos Loret de Mola, de Raúl Olmos y de todos los involucrados en este escándalo, no escándalo, investigación, no investigación de la Casa Gris, la casa del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador en Houston. Así se refirió el presidente en la mañana en este caso y escuchamos la opinión de Julián Atilano después. Se va a entregar, aunque yo no puedo decir nada, el 21 el aeropuerto Felipe Ángeles, una gran obra, ojalá y lo reconozcan nuestros adversarios. En una de esas quienes nos cuestionaron tanto, ¿no? En un acto de honestidad reconocen de que fue la mejor decisión. Como también estoy esperando que Loret de Mola, ¿no? ¿Y cómo se llama el gran periodista de investigación que hizo el reportaje de que yo les di contratos? Pemex. Bueno, pero tuve que haber dado yo la orden, ¿verdad? ¿Cómo se llama la empresa? Baker. Les di bastante contrato ahí, ¿no? Te di la orden para que le dieras contrato porque quería yo que le rentaran una casa a mi hijo, ¿no? En Houston. Entonces, estoy esperando todavía que este periodista, ¿no?, tan profesional, con tanta ética, ofrezca disculpa. Y estoy esperando también que Carmen Aristegui haga lo propio. A ver si son capaces de rectificar y no caen en la autocomplacencia. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Le saludo con mucho gusto a nuestro queridísimo amigo Julián Atilano. Te saluda con mucho gusto Antonio Ruiz. Julián, pues sí, en efecto, el presidente hace este planteamiento. Y yo lo que consideraba hace rato, Julián, es que más que exista un problema o muchos problemas sobre la personalidad del pseudoperiodista Carlos Loret de Mola, por ser, pues vamos, un personaje político más bien, un tipo que ha ejercido una corrupción espantosa a lo largo de su carrera, si se le puede llamar así,
más que exista algún tipo de irregularidad en las investigaciones y servilismo, ¿no? También de Raúl Olmos, más que pues haya una serie también de pifias en la figura de Carmen Aristegui, tal vez lo que más los consume es esa soberbia de la que pues son, que están mostrando claramente, ¿no? Ese orgullo que tienen, esa soberbia y orgullo que tienen, y lo que pues bueno, más bien sería un planteamiento para el presidente López Obrador de que espere sentado a que ofrezcan disculpas por tiznar con la información sobre la casa de su hijo, en una situación que es clara, ¿no? Al hablar de esa máxima del AMPA del periodismo que siempre menciona el presidente, que la calumnia cuando no mancha tizna, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Julián? Pues primero, Antonio, te mando un saludo. Mira, cuando el presidente dijo, el gran periodista, le faltó rematar con la frase de Vicente, esta que dice, nótese mi sarcasmo. Exacto. Muy claro del presidente, y sí, coincido, Antonio, hay una gran soberbia. Obviamente no van a ofrecer disculpas Loret, misma Carmen, Raúl Olmos, por ejemplo, cuando se filtra este audio como profesor, en donde dice, yo no soy Loret, en donde dice, yo no calificaría mi texto en el marco del conflicto de interés, pues en este servilismo que bien señalas, sale a las horas o al otro día, me parece, a sacar un hilo de Twitter y decir que sí hay conflicto de interés. A ver, ¿cómo en privado con tus estudiantes dices que no hay conflicto? ¿Y cómo es posible que al siguiente día públicamente dices sí hay conflicto? Y prácticamente le faltó rematar, todos somos Loret. ¿Cuánto dinero habrá recibido Raúl Olmos por esta investigación, Antonio? Me parece que es importante saber, y además dejar a un lado esta idea de que si tienes una trayectoria dentro del periodismo relativamente decente, así va a ser siempre toda tu vida. Hay muchos casos que nos muestran que no necesariamente, que hay corrupción, que se pueden corromper. Y es muy claro el servilismo de Raúl Olmos. Y me enfoco en él porque, pues, aparentaba ser alguien serio. Loret de Mola, ¿qué se puede decir? Es un mercenario, ya lo he dicho aquí, no se le puede dar el estatus de periodista. Y Carmen Aristegui, pues, en la soberbia total, yo creo que es alguien que ha de pensar. El presidente termina en 2024 y yo, como la gran periodista que soy, voy a mantenerme. Yo trasciendo sexenios. Yo no voy a estar del lado del gobierno, etcétera, pero estás actuando en contra, estás actuando de forma política, estás actuando como una opositora, como alguien además soberbia que no es capaz de decir, me equivoqué, en esta me equivoqué. Y lo que está pasando es que sí, puede ser que siga después de 2024 con su programa, pero las audiencias, esas audiencias reales que han estado por mucho tiempo con Carmen, estuvimos con Carmen, pues ya no lo estamos, porque estamos viendo que está trabajando no de forma con la ética periodística, sino política. Ya lo han dicho periodistas, en sus mesas de análisis, Antonio, algo donde sale Fabricio y Lorenzo Meyer, todas son contrarias a la 4T. ¿Dónde está el equilibrio con Carmen Aristegui? Me parece que pues la hemos perdido. Así es, y yo insisto, querido Julián, me parece que sí se llega a la pifia con Carmen Aristegui, pero en el caso de Aristegui, en lo grotesco que resulta Loret de Mola, en lo servil que resulta Raúl Olmos, en lo general, es la soberbia la que les consume, a ellos como a muchos otros politiqueros, como a muchos otros personajes de las esferas del poder. Es esa soberbia que los consume y que los exhibe, que los deja muy mal parados. Fíjate, no creo que hubiera algún tipo de problemática si de pronto se plantea un reportaje, aunque sea de tan alto nivel, por decirlo así, por la difusión mediática que se le dio, si de pronto se plantea un reportaje y se acepta que hubo equivocaciones, que hubo irregularidades, creo que eso sería muchísimo mejor que quedar como el padre de los montajes, o la señora que simple y sencillamente quiso ser distinta y que cayó en una serie de pifias, o como el tipo que es un servil en el periodismo, ¿no? Así es. Mira, lo que tuvo que haber hecho ella desde el principio es,
sale una nota de Latinos donde está Loret de Mola y entonces como una periodista equilibrada dices, está este reportaje, no tiene mucha sustancia periodística, sin embargo está en la figura del hijo, eso podría ser de interés público, pero no olvidemos que detrás de Loret de Mola está Claudio X González, está Silvano Aureoles, está Cabeza de Vaca, y entonces muestras todo el entramado de intereses que hay detrás de Loret de Mola para que las personas tomen su opinión y ahí le dejas. Pero no, lo que hizo ella es, lo toma, lo empieza a inflar, empieza a echar levadura como si fuera a hacer un pastel para 1000 personas, y entonces empieza toda una construcción mediática sobre algo inexistente. El presidente hoy otra vez, de forma sarcástica, lo señala. ¿A poco todo este entramado, toda esta corrupción fue para conseguirle a su hijo la renta de una casa? Por favor, es el presidente, o sea, no es posible, me parece muy irreal, me parece y soberbio de Carmen, pero también de todos estos periodistas, una intención por golpear a la 4T. Parece que tienen una agenda, un interés para decir, el presidente, que desde el principio de su sexenio y mucho antes se ha declarado como alguien honesto, se ha declarado como alguien austero, se ha declarado como alguien que pues no despilfarra, que es pues lejano de alguna forma del derroche económico, le vamos a pegar ahí, porque esa es la esencia de su discurso. Hasta parece venganza, no sé qué haya de fondo ahí, Antonio, pero lo que estamos viendo, o lo que vimos, porque ya se cayó, desde el principio se cayó, pero pues vimos que 7 millones de pesos semanales para construir esta historia, se buscó entre varios periodistas tratar de inflarlo. No olvidemos el contexto. Viene la revocación de mandato, está la reforma eléctrica, viene también la reforma política, y hay muchos intereses. Estoy seguro, y lo sabemos, que hay muchas personas, empresarios, políticos, que le quieren meter dinero a estos periodistas para que golpeen al presidente y entonces construyan un clima en el que pues pareciera que se está cayendo el gobierno, pero pues se van a quedar esperando. Así es, además de que, pues bueno, en todo caso este pseudo reportaje de ninguna forma afectó la popularidad del presidente López Obrador. Ahí sigue de acuerdo a cifras de las mismas encuestas en los medios de comunicación tradicionales. Ahí tenemos una aprobación del 65 al 70%, Julián. O sea que al fin y al cabo, y esa era mi teoría desde el principio, lo único que buscaban era desgastar al presidente psicológicamente, con su familia, ¿no? De la forma más baja, como aplican siempre esos conservadores. Y mira, te queremos ofrecer disculpas porque desafortunadamente perdimos la conexión con Vicente Serrano. Él quería cerrar esta entrevista contigo, pero como bien sabes, y te lo digo también... Son cosas que pasan, Antonio. Exactamente, estamos afuera del Estadio Corregidora, allá en Querétaro, y pues bueno, ¿qué te parece, querido Julián, si nos compartes tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo y pues pueda hacerte más preguntas, más planteamientos que quedaron sobre la mesa? Pues Antonio, muchas gracias, siempre saliendo en el momento oportuno. Un abrazo a Vicente y por supuesto a la familia de Sin Censura. Me pueden seguir en @JuliánAtilano en Twitter y pues seguimos en contacto. Muchísimas gracias a ti, Julián. Usted lo sabe, Julián Atilano, maestro aquí en Sin Censura, gran sociólogo, analista político, con sus comentarios siempre muy atinados. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Gracias a Julián Atilano.